A medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Comenzamos un programa más dedicado a Sor María de Jesús de Ágreda, a crecer, a buscar, a estar siempre con ella y a ver cómo tenemos que seguir caminando en esta vida. Y es que lo mejor cuando uno entra en escritos de este calado místico tan profundo y a la vez antiguos, son siglo XVII, pero que nos ayudan a ver lo que puede hacer Dios en un alma cuando de verdad se abre a ella, a esa experiencia de Dios que cambia todo, como cambió el alma de Sor María, de Santa Teresa, de San Ignacio, de San Pedro de Alcántara, de tanto. Mi vida está puesta en Dios y solo en Dios, desde ahí voy a vivir todo por Él y para Él. Y cuando además ponemos ahí todo el amor de la Virgen, que es lo que hace Madre Ágreda, dejarse llenar del amor de la Virgen en la orden de la Inmaculada Concepción, que es su orden, que es la orden que de verdad busca lo más importante. Con María entrar en Cristo, y ahí en adoración, en silencio, en vida de clausura, de austeridad, de entrega, de amar a Dios y dejarse amar por Dios, y con todo ello entrar también en el corazón de María Inmaculada. Pues eso vamos viendo en tantos y tantos programas dedicados a esta gran monja que tanto nos enseña día a día. Estamos viendo la pasión, esos momentos tan duros de la vida de nuestro Señor, y hoy, ¿qué vamos a ver? El otro día vimos cuando llega Cristo a casa de Anás, pues hoy vamos a ir hasta casa de Caifás para ver todo lo que sucede en ese camino y luego en todo ese juicio, por así decirlo, que le quieren hacer y que al final es nada, mostrar la maldad del demonio detrás de las personas. Les habla desde el convento de Zaragoza el padre Rafael Pascual, carmelita descalzo. ¿Dónde estamos? Estamos en el capítulo 16 del libro sexto, en la segunda parte. Entonces tenemos lo que nos cuenta Madre Ágreda, ese camino a casa de Caifás con todo lo que sucede ahí, y luego también pues cómo María ve y sufre y está pendiente de todo desde esa experiencia que tiene en la oración. Y terminaremos con las negaciones de Pedro, cuando se mete por allí y le dicen que tú eres uno de ellos, y dice yo no. Sí, él sabía, y luego llora porque sabe lo que ha hecho y se ha cumplido lo que le decía su querido Maestro Jesucristo. Entonces estamos ya, Cristo es llevado a casa de Caifás y es acusado y preguntado que si es el Hijo de Dios, y San Pedro llora cuando le niega. Entonces estamos ya cuando Anás envía a Cristo atado, preso, como estaba a ¿quién? A Caifás, que era su suegro, y aquel año hacía el oficio de príncipe y sumo sacerdote, y con él que estaba toda esa congregación de escribas y señores del pueblo que estaban allá, y estaban también pues los demonios llenos de confusión. Pero ¿qué pasa? Porque Cristo no se quejaba en ningún momento, y entonces el dragón se admiraba y atormentaba como de cosa nueva y nunca vista entre los hombres de condición pasible y flaca. Y entonces irritaba el enemigo a todos los príncipes, escribas y ministros de los sacerdotes. ¿Para qué? Para que ofendiesen y maltratasen al Señor, a ver si así se revela y conseguimos que caiga. Y no, cuanto más le dan, Cristo más calla y ofrece todo al Padre. Y le llevan ahí esos hombres inhumanos por calles hasta casa de Caifás, tratándole con su implacable crueldad ignominiosa. Y entran en casa de Caifás. ¿Y qué pasa? Que hay que tener también no solamente lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro. Y Madre Ágreda va ahí y nos hace una advertencia, porque se la ha hecho la Virgen,
Es decir, ¿qué diferencia y qué distancia hay entre la vida en Dios y la vida en el demonio? ¿Qué distancia de pensamientos eran los que tenía Cristo nuestro Señor de los que poseían aquellos ministros operarios de la maldad? ¿Qué piensa Cristo y qué piensan los que le están preparando la muerte? Entrar aquí, vivir esta situación, esto es lo que de verdad nos hace cambiar el corazón y decir, Señor, si es que tú eres todo, tú nos das todo por puro amor, para que busquemos siempre la verdad, la vida verdadera, todo siempre en esa lucha, en esa verdadera amistad, cuando te damos todo y tú nos das todo. Y entonces llegamos ya a casa de Caifás, que estaba en su cátedra encendido como en mortal envidia y furor. ¿Contra quién? Contra el maestro de la vida. ¿Y quién le asistía? Pues Lucifer, con todos los demonios que vinieron de casa de Anás. Y los escribas y fariseos estaban como sangrientos lobos a la presa del manso corderillo, y todos juntos se alegraban por el envidioso hecho que iban a hacer. Buscaron testigos, sobornando para que dijesen falsos testimonios. Ponen a dos que dicen que habían oído que era poderoso para destruir aquel templo que Dios, el templo de Dios hecho por manos de hombres, y edificar otro en 3 días. Pero si ya lo dijo que era, y hablaba de su cuerpo, pero todo es manipular para llegar ¿a dónde? A esa patraña de decir, este tiene que morir para que nosotros nos quedemos tranquilos, y venga injurias y mentiras y falsos testimonios para que Cristo caiga, y Cristo se mantiene firme, porque no abre la boca de ninguna manera, sigue ahí firme en todo lo que de verdad está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo sino que la pasión va adelante con tantas calumnias, falsedades en contra de esa inocencia? Y entonces Caifás no puede ya con ese silencio. Y entonces le pregunta, ¿cómo no respondes a lo que tantos testifican contra ti? Y tampoco responde. Y Lucifer, que movía a Caifás y a todos los demás, estaba muy atento a todo. Y entonces ya viene la pregunta, que es lo que el demonio quiere saber y que habla por boca de Caifás. ¿Este es Dios o no es Dios? Porque esto no es comprensible en un hombre, lo que está sucediendo, y que no le importa nada, por así decirlo. Y entonces ahí se mete Lucifer, que movió la imaginación de Caifás para que con gran saña e imperio hiciese a Cristo una nueva pregunta. Ya lo sabemos por el Evangelio. Cuando leemos el Evangelio y estamos ahí metiéndonos con Mateo 26, y dice, yo te conjuro por Dios vivo, que nos digas si tú eres Cristo, Hijo de Dios bendito. Ahí está. Esto era con temeridad, porque sin duda si era Cristo o no era Dios verdadero, tenerle así preso y reo no se entendía. Y le dijo Cristo en esa condición de preso delante de todos, tú lo dijiste, yo lo soy, pero os aseguro que desde ahora veréis al Hijo del Hombre, que soy yo, asentado a la diestra del mismo Dios, y que vendrá en las nubes del cielo, siguiendo el Evangelio de Mateo. Con esta divina respuesta se turbaron los demonios y los hombres con diversos accidentes. ¿Pero qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Esto no puede ser. Hasta aquí hemos llegado. No podemos seguir así. Y entonces todo se revuelve, todo sucede ahí cuando de verdad entramos en la historia verdadera y buscamos el amor sincero de todo lo que significa estar en Dios, estar siempre en Dios y para Dios. Y entonces Caifás, indignado, se levantó, rompiendo sus vestiduras
delante de todos y dice: ¡ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿No habéis visto la blasfemia? ¿Qué os parece? Todo esta patraña no es otra cosa. Y así Caifás es el que verdaderamente blasfema. ¿Por qué? Porque negó a Cristo el ser hijo de Dios. El que dice que ha blasfemado el otro es el que realmente blasfema. Ahí hay que entrar en la pasión, decir, los actos nos llevan al corazón de cada uno y desde ahí vemos lo que sucede. Que se hizo execrablemente blasfemo y en altas voces dijo: digno es de muerte, a matarlo, a matarlo, a matarlo, a matarlo. Y le herían con bofetadas y con pescozones y profetiza, profetiza ahora. Y él con calma aguanta todo, todo, todo. Ya nadie se calla ni con la boca ni con el cuerpo, todos contra Cristo, todos, y Cristo soporta todo, todo, por amor de Dios, por estar siempre buscando lo mejor, lo que Él nos quiere dar, cuando de verdad entramos en la historia de amor verdadera y dejamos que Dios sea Dios en toda la verdad. Pues vamos a seguir entrando en ese misterio de amor cuando Cristo empieza a recibir tantos golpes. Entonces Cristo aguanta de todo, lo aguanta y puede. ¿Y qué pasa? Que ahí está María. ¿Y María qué hace? A unirse a su hijo y sufrir todo eso como madre desde la oración. Y entonces todas estas afrentas, abominaciones, oprobios que padecía el Salvador, ella los miraba y los sentía con el dolor de los golpes y las heridas en las mismas partes y al mismo tiempo que nuestro Redentor lo recibía. Pero con una diferencia. En Cristo los dolores eran por los golpes reales y tormentos que le daban los judíos, y en la Virgen, su Madre Purísima, los obraba la mano del Altísimo por voluntad de la misma Señora, esa unión de la Madre con el Hijo para que todo esté puesto en buscar de verdad lo importante y desde ahí crecer en la vida verdadera, en todo lo que necesitamos cuando estamos caminando hacia Dios para vivir unidos a Él.
Y ahí está, y le embestían y cargaban de afrentas, oprobios, heridas y blasfemias, y ahí está. Pero ¿qué pasa? No olvidemos que San Pedro ha ido por allá acercándose a ver qué pasa con su Señor. Y de lejos le sigue, pero está por ahí la portera. Y él se va a calentar un poco con el fuego y dice, este es uno de los que estaban con Jesús. Y Pedro le niega, no hay hablar, ni hablar. Y sale. Y ahí le conoce un pariente de Malco. Y dice, tú estabas allí en el huerto. Y entonces comienza a negar y a maldecir que no conocía a aquel hombre. Todo eso se va juntando. Y canta el gallo. ¡Ay! Canta el gallo. Y sabemos lo que pasa. Que San Pedro se acuerda lo que le había avisado su divino maestro. Entonces entramos ahí en esa escena tan potente. Decir todo. Yo no conozco a nadie. ¿Y qué pasa ahí? Que la Virgen también está cuidando de San Pedro. No solamente cuida de los apóstoles, cuida también de San Pedro. Y desde ahí lo que sucede es que el apóstol sale de casa de Caifás y rompe su corazón. ¿Cómo no va a romper su corazón? Con dolor y lágrimas por esa caída que he tenido. Ay, Pedro, si me vas a negar tanto que dices que vas a venir, que no, que me vas a negar. Y ahí se ha cumplido todo. Y entonces su corazón se rompe y llora con dolor, con lágrimas, con amargura. Y allí llora con confusión y dolor vivo. Y la Virgen lo ve. ¿Cómo no lo va a ver la Virgen? Y la Virgen, cuando ve cómo Pedro se está arrepintiendo y sufriendo el dolor de haber negado a su hijo, la Purísima Madre y Reina envió a uno de sus ángeles que ocultamente le consolase y moviese con esperanza al perdón. Dice, qué maravilla, decir, venga, toma, que no pasa nada. Bueno, sí pasa, pero que mi hijo te va a perdonar todo. Y tú vas a morir al final como él en la cruz. Todo esto es lo que de verdad nos hace entrar en el misterio de amor. Y todo lo ejecuta aquel ángel sin que San Pedro le viese. Y queda confortado y consolado con esas inspiraciones que le da el ángel, porque la Virgen está pendiente de todos, y entonces no puede dejar a sus hijos que sufran desde ahí. Entonces vivimos la maravilla. Es decir, Pedro se siente consolado. Su Señor está cada vez más traicionado y más machacado en el cuerpo y en el espíritu, pero sigue la pasión y él llora su negación. Y esa es la maravilla de darnos cuenta de lo que sucede cuando entramos en la vida de Dios y nos damos cuenta que todo esto nos acerca a lo más secreto de la pasión, a lo que realmente sucede en el corazón de Cristo y en el corazón de los hombres cuando contemplamos la pasión. Y con esto entramos ya en la parte final del programa, cuando leemos alguna de la parte de la doctrina que le da la Virgen a Madre Ágreda para que aplique a su vida lo que acaba de vivir en la pasión. Y entonces esos secretos, es decir, todo esto nos muestra la condición humana, qué pocos somos y qué pecadores, y cómo tenemos que dar la vuelta a nuestra vida para poner todo en Dios. Hija mía, el sacramento misterioso de los oprobios, afrentas y desprecios que padeció mi Hijo Santísimo, en un libro cerrado que sólo se puede abrir y entender con la divina luz, como tú lo has conocido y en parte se te ha manifestado, aunque escribes mucho, puedes todo declarar, es que es tan inmensa la pasión. Pero como se te despliega y hace patente en el secreto de tu corazón, quiero que quede en él escrito y que en la noticia de este ejemplar vivo y verdadero estudies la divina ciencia que la carne ni la sangre no te pueden enseñar,
porque ni la conoce el mundo ni merece conocerla. Ojo lo que está diciendo. Seguimos. Esta filosofía divina consiste en aprender y amar tu felicísima suerte, de los pobres, de los humildes, de los afligidos, despreciados y no conocidos entre los hijos de la vanidad. Esta escuela estableció mi Hijo Santísimo y Amantísimo en su iglesia, cuando en el monte predicó y propuso a todos las 8 bienaventuranzas. Y después, como catedrático que ejecuta la doctrina que enseñaba, la puso en práctica cuando en la pasión y oprobio renovó los capítulos de esta ciencia que en sí mismo ejecutaba. Pero con todo eso, aunque la tienen presente los católicos y está pendiente ante ellos este libro de la vida, son muy pocos, aquí viene lo importante, y contados los que entran en esta escuela y estudian en este libro, e infinitos los estultos y necios que ignoran esta ciencia porque no se disponen para ser enseñados de ella. Todos aborrecen la pobreza, infinitos son los que siguen la ira y la venganza, pocos lloran sus miserias verdaderas, hay pocos bienaventurados a quienes les alcanzan las bendiciones de mi Hijo. Porque son tantos los que se pierden, son los que de verdad desprecian el fruto de la redención que confiesan y conocen, y en la tierra de los santos obran la maldad con impiedad, y se hacen indignos ¿de qué? Del remedio que con mayor misericordia se les puso en las manos. Uno lee esto y dice, esto es la pasión de Cristo, y cómo no lo dejamos perder. Y la Virgen nos ayuda a meternos en la vida de Cristo y en la pasión para gozar de todos esos frutos que emanan de ella y no desperdiciarlos. Por eso hay que hacer, meternos en la pasión, dejar que Cristo nos hable al corazón y ir creciendo siempre hacia adelante, hacia lo mejor, a estar siempre en el camino verdadero. Pues terminamos el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María, seguimos conociendo toda esta doctrina que nos deja Madre Ágreda, y si hay alguna pregunta, alguna cuestión, pues se puede escribir a este correo electrónico agreda@radiomaria.es. Y ahí seguimos caminando con Sor María, buscando lo mejor, buscando la gloria del cielo, buscando que estamos siempre puestos en Dios para que desde ahí vayamos siempre a la gloria, estemos buscando todo. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María A Medida de tu Corazón, Sor María de Jesús de Ágreda, por el Padre Rafael Pascual.